Ok, entonces vamos a ver hoy la clase que nos corresponde esta vez, que tiene que ver con el sistema respiratorio, ¿no? Así a grandes rasgos, la función en conjunto del sistema respiratorio es garantizar el intercambio en la sangre de oxígeno hacia CO2, ¿no? Oxígeno que nosotros inspiramos de manera que llegue a la sangre. Esos son conceptos generales. Entonces aquí vamos a ver entonces toda la vía aérea, ¿no? Desde la nariz hasta los pulmones y con sus respectivas unidades funcionales. Un concepto importante que alguna vez un profesor mío me dijo en la universidad es que respiración no es lo que nosotros hacemos, ¿no? No es la inhalación, exhalación, no. Respiración es lo que ocurre a nivel de la célula en la mitocondria. Eso es respiración. Ahí toda esa parte bioquímica, que si la cadena transportadora de electrones, todo eso por un proceso que ya ustedes creo que conocen bastante bien. Todo eso es parte de la respiración. Los movimientos que nosotros hacemos para intercambiar gases se les llama en conjunto ventilación. Y es un movimiento, creo que es decir mecánica, una redundancia, en el cual participan sus costillas, que en conjunto se llama la parrilla costal, los músculos intercostales, pues el diafragma, que es este que está aquí, y la matriz extracelular del pulmón, en la cual hay componentes elásticos, ¿no? Eso lo vamos a conocer a lo largo de esta clase. Bien, perdón. Entonces, funcionalmente podemos dividir el sistema respiratorio en dos partes, ¿no? Una porción que conduce el aire o porción conductora que va desde su nariz, la faringe, bajando hasta los bronquios. Y después finalmente los bronquíolos, los terminales, ¿no? En resumen, la porción conductora va a movilizar ese aire. O sea, recuerda que también ese aire tiene que ser filtrado, ¿no? Porque es obvio creer que ese aire está contaminado, ¿no? Entonces, en esa porción conductora ese aire se va a limpiar. Y la idea es llevar ese aire hasta la unidad funcional del pulmón, que es el alveolo, que es donde se da el intercambio efectivo de oxígeno con la sangre, ¿no? Entonces, en la porción conductora vamos a encontrar la flexibilidad de la pared o del aparato conductor, que la va a dar por las cosas históricas que hemos visto hasta ahora, ¿no? Cartílago, fibras elásticas y fibras de colágeno. Y la porción respiratoria como tal es donde ocurre el intercambio gaseoso. Una clasificación funcional, ¿no? Hay otros tipos de clasificaciones que usted conocerá a lo largo de sus clases de anatomía, medicina interna, propedéutica, etc. Bien, para que los conozcan, los alvéolos son estas bolitas, son como unos saquitos que terminan al final de los bronquiolos, ¿no? Los bronquiolos, cuando se hacen unas ramitas más chiquitas, terminan en los alvéolos. Y ustedes verán que esos alvéolos, como lo tienen en esta imagen, están íntimamente relacionados con sangre que llega desoxigenada y sangre que sale oxigenada, esquemáticamente, ¿no? Es un esquema, no es tan apreciable en la vida real. Entonces, en estos saquitos es que la sangre desoxigenada se oxigena, valga la redundancia, del oxígeno que nosotros inspiramos, ¿ok? ¿Cómo ocurre esto? Bueno, eso usted lo verá con una cosa que se llama fisiología respiratoria. No ahorita le voy a dar a histología, ¿no? Pero es para que conozca esquemáticamente cómo se ven los alvéolos, ¿no? Unos saquitos. Bien, vamos a comenzar con la cavidad nasal, ¿no? Coloquialmente la nariz. Bien, la nariz tiene afuera la apertura que en términos médicos se llama el vestíbulo nasal, ¿no? Una vez que tú entras al vestíbulo nasal viene la cavidad nasal. El orificio de la nariz se le llama en términos médicos la narina, ¿ok? En esta pielcita fuera de la nariz tú vas a encontrar entonces una piel con anexos, ¿no? Con glándulas sudoríparas y sebáceas también, y también con pelos, ¿no? Con folículos pilosos. Eso lo vamos en la clase de la piel y los anexos. Entonces, los pelitos que están dentro de su nariz, esos vellos que son abundantes, el término correcto para ellos es la vibrisa, ¿ok? Y la vibrisa tiene una función de ser como una especie de filtro, ¿no? La vibrisa va atrapando partículas grandes que nosotros inspiramos y la vibrisa las filtra. O sea, cuando a usted le salen esos mocos en la nariz, eso es lo que es secreción con más partículas de contaminación, ¿no? Que no lograron entrar hasta acá más profundo. También hay tres cavidades, ¿no? Que se llaman las conchas,
que están divididas por sus respectivos cornetes. Eso usted lo verá con más calma cuando dé la anatomía de cabeza y cuello. Y lo importante es que vean cómo está la relación de la cavidad nasal con este hueso de acá arriba, ¿no? Que es el hueso etmoides, que se comunica con el cerebro. Eso lo vamos a ver, creo que en la parte que vemos, la parte de la nervio olfatorio, ¿okay? Y entonces acá abajo sigue con el paladar, la nasofaringe. Acá hay tejido linfoide, ¿no? De la nasofaringe normal, y acá abajo viene la vía aérea. Entonces, vamos a dejarlo por ahora sí. Después vemos lo otro. Bien. La nariz es piel, ¿no? Piel, que ya usted conoce la histología de la piel. A medida que vamos entrando hacia adentro de la nariz, el epitelio se va transformando y adquiere este tradicional epitelio respiratorio, ¿no? Que usted sabe que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con los tradicionales pelitos, ¿no? Con los cilios, obviamente, los cilios. Entonces, ese cambio eventualmente va adquiriendo células caliciformes a medida que vamos bajando en la vía respiratoria y dependiendo de anatómicamente donde nos encontremos. Entonces ya usted sabe esto de memoria, yo no tengo que hacer tanto énfasis con eso. Bien, una vez que entramos a las cavidades, ok, esto es un corte coronal de una cabeza, ¿no? Un corte coronal un corte coronal posterior visto desde anterior. Me imagino que usted conoce bastante bien esos términos de relaciones anatómicas, ¿no? Entonces, la cavidad nasal, que hay una izquierda y una derecha, se separa por un septo, que es hueso, un septo nasal óseo, que coloquialmente le dicen tabique, ¿no? Aquí es septo, ¿ok? Ya les dije que hay tres cavidades siguiendo la cavidad nasal, que son, también dicen las conchas, ¿no? Hay una superior, una media y una más inferior. Bueno, en ese nivel, todas estas estructuras que estamos hablando ya están tapizadas por un epitelio del tipo respiratorio, o sea, ya eso es más profundo, ¿no? Lo importante es que este epitelio respiratorio tiene una lámina propia especializada, ¿no? Una lámina propia que, a ver, está llena de vasitos capilares, y esos capilares van a servir para regular la temperatura del aire que nosotros inspiramos, o sea, para calentarlo más que todo. La función de la lámina propia especializada del epitelio respiratorio de la vía aérea superior. Creo que esto ya se los dije, ¿no? Y entonces también usted va a encontrar más profundo acá, que no salió, va a encontrar glandulitas mucosas, ¿no? Que va a servir para humidificar ese aire y la palabra es acondicionarlo para que él pueda llegar hacia la vía aérea más inferior. Otra cosa importante es que las vibrisas atrapan cosas grandes. Ya cuando vamos más profundo, que las partículas contaminantes son más pequeñitas, el moco que te secretan las glandulitas mucosas y las caliciformes que vemos acá arriba, que aquí sí hay, va a servir para atrapar otras impurezas del aire o contaminaciones del aire, que bueno, después eso se pierde con la famosa flema, ¿no? Tú la descartas. Se hace la función de eso, es desagradable, pero si lo estás descartando es porque es contaminante. También se puede deglutir, porque todavía es más desagradable. Y lo importante es que este moco tiene células plasmáticas que te secretan, pero este moco no. Este tejido tiene células plasmáticas que te secretan IgA. Entonces ese IgA se va con ese moco y va a tener una función también antimicrobiana específica. Entonces son mecanismos de defensa del epitelio respiratorio, que también es un epitelio de barrera. Bien, yo creo que esto ya lo conocemos hasta el cansancio. Esta imagen se la puse aquí porque está bien bonito esquematizado. Se ve la pseudoestratificación del epitelio, se ven clarísimos los cilios, unos pelitos bien largos, bien bonitos, irregulares porque hay unos más altos, ¿no? Las microvellosidades son más cortitas, y se las puse porque las caliciformes se ven en esta preparación, los granulitos de ella de mucina se preservaron, ¿no? Entonces, pero aquí están las caliciformes con sus granulitos, ¿no? Entonces, este epitelio, que es el pseudoestratificado epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes, hasta este punto lo vamos a llamar el epitelio respiratorio, ¿ok? Ya así es como se resume. Bien, en el epitelio respiratorio no solamente encontramos células epiteliales como tal, que son las cilíndricas con cilio y las caliciformes. Vamos a encontrar otras células, por ejemplo las células en cepillo,
las de Kulczycki y las basales. Vamos a conocerlas una por una. Bien, esta ya usted la conoce y la que te conoce, que son las células, estas que son altas, células columnares, con sus respectivos cilios, como si fueran sus cabellitos, ¿no? Se dice que cada una de estas células de forma individual tiene de 250, como dice aquí, a 300 o más cilios, un pocotón, ¿no? Miren aquí cómo se ve bonita la barra terminal, ¿no? Recuerdan ustedes que la barra terminal es la estructura de la superficie apical que contiene las microbiosidades, o en este caso los cilios, ¿no? Miren cómo se ve bonita la estratificación. Bien chévere esta imagen, es muy bonita. Bien, las caliciformes, que ya conocemos bastante bien, se ven es más profundo, ¿no? Cuando tú estás más arriba en la vía aérea, por ejemplo, en los conductos nasales no se ven, se ven es más profundo. Pero bueno, aquí las ven grandotota, se preservó algo de gránulos adentro de ellas, y las caliciformes son células epiteliales, pero que tienen una diferenciación particular, ¿no? Ellas producen es moco. Verán que la barriga esa de moco te empuja el núcleo hacia la base, por eso que se llaman que son núcleos basales chiquititos, y toda la superficie de la célula casi está ocupado por estos granulitos que producen mucina. Muy bonita esta foto, ¿eh? Bien bonita. La otra célula que vemos en este epitelio es la célula en cepillo. Si la buscas en el libro se llama la brush cell, ¿no? La brush cell es distinta a las otras células, ya que esta posee son microvellosidades, ¿no? Pues dice Romas que son como más redonditas. Estas son duras de ver en las preparaciones histológicas, debido a que no son tan abundantes como las anteriores, pero funcionan como receptores, ¿no? Receptores quimiosensitivos que tienen función en captar, es que no es olor es la palabra, asisten en este tipo de sentido, ¿no? Parecido a lo que vimos con los botones gustativos en la lengua, en las papilas de la lengua. Esquemáticamente tú la tienes acá arriba, ¿no? Una célula también columnar, pero que su superficie apical son microvellosidades más cortitas, ¿no? Entonces aquí hay receptores quimiosensitivos. Son más duras que ver porque son poco frecuentes. La otra célula que vemos son las células de Kulczycki, que es el epónimo. También le llaman células granulares pequeñas. También son difíciles de ver porque son mucho menos abundantes que el resto. De repente, si tú las quieres ver, vas a tener que usar métodos de inmunohistoquímica o de contraste, es el más popular en estos tiempos modernos. La célula de Kulczycki, como dice aquí, es granulares, pues está llena de gránulos. Estos gránulos tienen una función endocrina, bastante similar a lo que vimos cuando hablábamos de las células enteroendocrinas del tracto digestivo. Bueno, aquí también funciona eso, ¿no? Eso quiere decir que estas células secretan hormonas que van a regular funciones autonómicas de la vía respiratoria, ¿no? Ya sea aumentar la secreción, disminuir la secreción, aumentar la actividad de los músculos. O sea, son cosas automáticas, o autonómicas es el término más correcto, ¿no? Estas forman parte de lo que se llama el sistema neuroendocrino difuso. En resumen, ¿qué es eso? Bueno, todos sus órganos endocrinos, tiroides, paratiroides, el páncreas endocrino, hipófisis, y estas células individuales forman todos un solo sistema que le llaman el sistema neuroendocrino difuso, ¿no? Entonces ellas son así, ¿no? Llenas de granulitos. No son tan fáciles de ver porque son poco frecuentes. Bien, repetimos la imagen, ¿no? Reciclando. Pero bueno, es porque de esta imagen salen bastantes cosas. Finalmente tenemos las células basales. Basales porque son las que están chiquititas acá abajo, ¿no? Tienen una apariencia indiferenciada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque son células progenitoras que, si este epitelio sufre daño, que lo sufre porque es un epitelio de revestimiento, como todo buen epitelio, tiene que regenerarse. Bueno, entonces esto se regenera a partir de estas chiquiteces que están acá abajo, ¿no? Son las que sirven para reemplazar periódicamente nuestro epitelio respiratorio. Entonces están acá, en la base, células basales, por eso es que se llaman así, bastante atingente, ¿no? Bien, a la aplicación médica de lo que estamos viendo, con esta imagen que, bueno, fue la mejor que conseguí. Ya que estamos celebrando en estos días recientes el Día Mundial del Tabaquismo, ¿no? Ustedes saben que el tabaquismo es un vicio bien gallo. Por lo menos el que toma alcohol, el alcohol te hace, te desinhibe, ¿no? Hasta cierto punto, si no abusas. O sea, tiene su sensación inmediata, pero las pocas veces que había fumado, yo no sentí nada. Pero la gente que le vea esto, aparte que es un vicio carísimo, una cantidad de cigarrillas es cara, se te pega el olor a la ropa, te mancha los dientes, no lo puedes disimular, o sea, me explico, es un vicio bien feo, yo no entiendo por qué, y sobre todo hay muchos médicos que fuman, yo creo que la palabra es desagradable, ¿no?
Bien, estos colegas de nosotros que fuman están expuestos crónicamente a humo, ¿no? También se ve en las ciudades donde hay mucho smoke en el aire, ¿no? Y se ve también en la práctica esta de cocinar con leña. Bueno, esas son prácticas que producen mucha contaminación en el aire que nosotros inspiramos. Ese aire está lleno de irritantes. El problema es que nuestro epitelio respiratorio, que le hablamos en las diapositivas anteriores, no está diseñado para resistir esto. Y entonces él comienza a, adivinen, a metaplasearse. Metaplasearse no es una palabra que existe, eso yo me lo invento para hacérselo a ustedes lo más didáctico posible. Bien, ese humo o ese aire contaminado comienza a afectar los cilios. Entonces los cilios no van a poder movilizar secreción y entonces se va a comenzar a acumular moco, ¿no? Eso usted lo ve cuando ve las clases de EPOC, que el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también se relaciona mucho con los fumadores. Otras desventajas de fumar, la gente que está enfisematoso, con la bronquitis, que producen mucho moco, mucha expectoración. Bueno, es por eso, porque ese humo jode los cilios y los cilios no pueden descartar el moco como sucede en personas sanas como nosotros, como ustedes y yo. Bien, llega un punto en que este daño ya no es sostenible y el epitelio no le queda otra que transformarse a otro epitelio maduro, que esa es la definición de una metaplasia. Pues se transforma a un epitelio que sí resiste el humo, que es un epitelio escamoso, por eso se llama metaplasia escamosa, ¿ok? Sí, el cuerpo es muy sabio y se reparó, ¿no? El problema es que usted sabe que la metaplasia escamosa, si el agente ofensivo o el agente lesivo sigue, la metaplasia sigue cambiando. Y siguiendo esa línea, eventualmente se forman los cánceres, ¿no? Los cánceres malos. Bien, vamos a hablar un poquito del epitelio respiratorio, porque por eso es que le pedí que se acordaran de la relación del etmoides, la cavidad nasal y el cerebro, ¿no? Así es como nosotros percibimos lo que olemos. Bien, hay una cuestión que se llama el epitelio olfatorio, ¿no? Que es lo que nos ayuda a percibir los olores, gracias a que hay muchos receptores. El epitelio olfatorio se ubica en la concha superior, acá arriba, ¿ok? En el techo, o sea, acá arriba, en la cavidad nasal. Entre el cerebro y esa concha superior hay el hueso etmoides. El hueso etmoides tiene una lámina que le llaman lámina cribiforme. Cribiforme porque está llena de huequitos, como acá arriba, ¿no? Es como un hueso bien poroso. Bueno, a través de esos poros se comunican el epitelio olfatorio con sus neuronas, tiran conexiones hasta el cerebro. O sea, aquí hay conexión. Así es como se logra esto. La lámina cribiforme es del hueso etmoides. Sí se dice etmoides, no etmoide, con S al final. En este epitelio, que ahorita vamos a ver con más calma, aquí se ve esquemáticamente, vamos a encontrar tres tipos de células. Como esto es cuestión de receptores, vamos a encontrar neuronas, se llaman neuronas olfatorias, y vamos a encontrar otras células de soporte que son las anaranjaditas estas y las basales nuevamente, ¿no? Bien, la neurona olfatoria es el tipo más común de neurona, o mejor dicho, es una neurona que pertenece al tipo más común, que son las neuronas bipolares, o sea que tienes un axón y una dendrita, una y una. Esta neurona olfatoria tira una dendrita que va a proyectar unos cilios, ¿no? Lo ve acá arriba. Tienes acá tu epitelio olfatorio, tienes acá en amarillo tu neurona, y tu neurona tira como unos pelitos, unos tentáculos. Bueno, el término es una dendrita que se ramifica a unos cilios entre comillas, que son los que captan los olores, o sea, son los quimioreceptores. Esa neurona que atraviesa este epitelio tira entonces axones, en este caso un axón, que atraviesa la lámina cribiforme del hueso etmoides y llega hasta el cerebro. Y entonces en el cerebro forma el nervio olfatorio, ¿ok? Muy bonito esto, por cierto. Es bien interesante que cuando uno se toma la paciencia de estudiar las cosas, uno aprende bastante, ¿no? Y bueno, yo lo leí y se lo doy a ustedes lo más digerido posible. ¿Cuál es el nervio olfatorio? Bueno, eso usted lo conocerá cuando vean neuroanatomía, que los pares craneales y bla 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 bla, eso no es mi curso. Bien, la otra célula es la célula de soporte. ¿Qué nombre tan original? Porque es una célula, que es la que permite el microambiente adecuado para que esto se dé.
Ay, como que me atoré. Bien. La neurona olfatoria es la amarilla, ¿no? La amarilla tira acá unas dendritas que son unos cilios que captan los olores. Lo analiza, lo manda acá a su pericarión, que usted sabe eso de histología muy bien. Y ven acá cómo ese pericarión tira el axón que se conecta acá arriba, en el cerebro. Y en el cerebro forma el nervio olfatorio, que es donde se analiza lo que usted olió. Y pues, dependiendo de cómo está su capacidad, usted detecta el olor. Pues. Eso te lo ve con la fisiología, eso no es mi curso. Regresando con las células de soporte, son células columnares, más altas que anchas, tienen algunas microbiosidades acá abajo, y entonces ella la que da es proveer un microambiente adecuado para que este proceso de olfacción se dé. ¿Cómo hace esto? Gracias a muchos canales iónicos que hacen que este sea un sitio de conducción adecuada, porque recuerda usted que todo esto se transmite gracias a un gradiente electroquímico. Bueno, la que se encarga de mantener esto es la célula pues de soporte, también le puede decir célula de sostén, que está representada acá de anaranjadito. Bien, y pues la célula basal son estas moraditas que están acá pegadas a la membrana basal. Son células que sirven para reponer y ir reemplazando este epitelio olfatorio, ¿no? Curiosamente dice que las neuronas olfatorias son reemplazadas cada 2 o 3 meses. Eso convierte a las neuronas olfatorias, según donde lo lea, en las neuronas con mayor capacidad de regeneración del cuerpo humano. Bien, cuando tú ves el epitelio respiratorio en H&E, hematocina eosina, es un epitelio que es multi estratificado. Tiene un epitelio que se define como una estratificación verdadera, puros núcleos, o sea, está todo tan apiñado que es difícil de discernir. Y acá arriba tiene entonces el montón de microbiosidades que captan los diferentes olores. Si tú me dices ahí cuál es la neurona, cuál es la célula de sostén, todo está muy apiñado para discernir, ¿no? ¿Okay? Bien. Lo importante es que en la submucosa de este epitelio vas a encontrar glandulitas mucosas, ¿okay? Que son morfológicamente idénticas a todas las que hemos conocido hasta el momento. Miren cómo está, y acá abajo está el hueso, ¿no? Que es el hueso de la lámina cribriforme del etmoides. Pueden encontrar también ciertas glándulas, acinocerosos, pero es más común encontrar glándulas mucosas. Estas glándulas en este punto reciben el nombre de glándulas de Bowman, como dice muy bien acá, o glándulas olfatorias. O sea que si yo les pongo una imagen con hueso, epitelio estratificado y estas glándulas, el nombre es glándulas de Bowman. Estas glandulitas tienen la función de secretar pues moco que provee un ambiente lo suficientemente lubricado para que estos cilios puedan realizar su acción constante y entonces puedan tener acceso a los distintos olores, ¿verdad? Como que crea el medio acuoso adecuado para que todo este proceso se dé. Bueno, aquí esta flecha, esta es la mejor que conseguimos. Supuestamente esto es una metaplasia escamosa, esto es algo patológico, así que omitan esto porque esto no es parte del curso. Fue la mejor imagen que conseguí. Bueno, hablando un poquito de los términos médicos, la capacidad de oler, o mejor dicho, la disminución de la capacidad de oler se llama anosmia, y definitivamente la pérdida de la capacidad de oler se llama hiposmia, que es curiosamente uno de los síntomas descritos por los gringos de COVID. Voy a toser. Perdón. Tengo algo que me está molestando. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, cuando hay un trauma que lesiona acá arriba el etmoides. Es un trauma bien canalla, porque entonces se van a romper todas estas conexiones. Y también por el uso de drogas intranasales, por ejemplo la cocaína destruye todo ese etmoides y el paciente pierde la capacidad de oler. Por suerte tenemos en ese epitelio olfatorio las basales, ¿no? Que van a poder regenerar a las neuronas olfatorias. Por eso es que usualmente estos son cuestiones temporales. Entonces, los senos paranasales. Los senos paranasales, este man ya la vimos en antes, son cavidades. Por ejemplo, en este corte se ven son los huesos maxilares, pero también hay huesos paranasales en el hueso frontal. Parece que el corte es muy profundo, por eso no se ve. También hay senos paranasales en el etmoides y en el esfenoides. Los senos paranasales están revestidos de epitelio respiratorio y con algunas células caliciformes, y entonces son
cavidades que se comunican con la cavidad nasal, ¿no? Y que también movilizan secreción para que sea desechada. Una cosa importante es que no es sinusitis lo que la gente describe, ¿no? Sinusitis es inflamación de estos senos paranasales, que viene acá, voy a usar esta imagen, porque en algún punto esto se obstruye acá. A veces crece mucho el epitelio, redunda, y entonces obstruye esos, por así decirlo, drenajes, entre comillas. Bueno, esos drenajes hacen que esto se inflame y pues eso duele. Y si es complicado, te da fiebre, malestar general, o sea, y se infecta, un foco de infección. Lo que sentimos en la mañana es que la nariz te chorrea, eso se llama rinitis, ¿no? Y eso es un componente, es más alérgico que otra cosa. Muy distinto a la sinusitis, porque la sinusitis requiere en sí tratamiento antibiótico y depende de la severidad, requiere la corrección de las obstrucciones estas, ¿no? De hecho, cuando tú tienes una sinusitis, que por lo general se da porque hay polipitos que obstruyen esto acá, pólipos son sobrecrecimiento del epitelio, ¿no? Tienes acá tu epitelio respiratorio que se ve medio feo, pero vean la lámina propia como está toda inflamada y sobre todo hay bucos eosinófilos, ¿no? Eso se llama, son cuestiones inflamatorias que se ven en la sinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales. No lo confundan con una simple rinitis alérgica, ¿ok? No es lo mismo. Es un término que es mal usado por la población en general. Es lo mismo como decirle glándulas a las amígdalas, ¿no? Es una aberración. Ya les dije que esto puede ocurrir porque estos drenajitos se obstruyen y entonces se comienza a inflamar todo porque se acumula ese poco de secreción y toda secreción acumulada es eventualmente foco de infección, ¿no? Hay otras enfermedades más raras como el síndrome de Cartagener, que es donde los cilios no se mueven. Realmente no es que hay movimientos erráticos de los cilios, no es que no se muevan. Y entonces esos pacientes van a tener complicaciones propias de un mal manejo de secreciones, ¿ok? Se llama síndrome de Cartagener o disinesia, dependiendo como lo digan, ciliar primaria, ¿ok? Pasando un poquito más a la porción conductora, llegamos entonces a la faringe, que comienza con la nasofaringe, ¿no? Está más atrás por acá. De hecho, cuando le hacen el hisopado a los pacientes de COVID, tú tienes que llegar hasta acá, hasta por acá, que es donde en teoría se encuentra la mayor actividad viral. No por acá, acá no, hasta acá en el fondo, ¿no? Bajamos por la nasofaringe y sigue la orofaringe, ¿no? Y después sigue la laringe. Acá arriba lo que hay es epitelio respiratorio. Recuerden que hay tejido linfoide, que es la amígdala faringia. Y vamos a hablar de la trompa de Eustaquio ahorita, creo que no. La trompa de Eustaquio yo creo que ya la discutimos, si no me equivoco, ¿no? Bueno, la trompa de Eustaquio, que es la que comunica el oído con la nasofaringe, se abre a través de este orificito que usted ve aquí, ¿no? Por eso es que cuando las amígdalas crecen, pueden tapar esto aquí, y entonces por eso el paciente tiene esa trompa de Eustaquio obstruida, ¿no? Y entonces se comienza como una secreción y eso crea otitis medias a recurrencia. Por eso es que hay que hacer la amigdalectomía, ¿no? Seguimos bajando y nos encontramos con la laringe, ¿no? Que es esto que está aquí. La laringe es como un conductito que permite el paso de aire, ¿no? La laringe tiene cartílago. Es importante porque eso lo protege a usted de un posible trauma, ¿no? O sea, es flexible pero protege y garantiza que la vía aérea de nosotros esté constantemente abierta. La laringe es antes de la tráquea. Importante es que la laringe tiene cartílago hialino, ¿ok? Cartílago hialino que provee protección pero a la vez flexibilidad. Vemos cartílago hialino aquí, que es el cartílago tiroides, acá abajo, que es el cartílago cricoides, y acá atrás, que son los aritenoides, ¿no? Supuestamente en los pacientes alérgicos, como supuestamente se ven en películas y así y en leyendas, o sea, si tú estás con un paciente o una persona que sufre una alergia inmediata y le da una cosa de este tipo, anafilaxis, si tú le quieres abrir la vía aérea, que aquí es donde no tienes que hacer la incisión, ¿ok? Si hace la incisión aquí, puede que el paciente viva. Claro, yo no voy a hacer eso. Supuestamente eso pasó en un vuelo y la persona afectada demandó al médico que hizo eso, para que ustedes vean cómo son las cosas. Pero es aquí en este punto donde se hace la incisión para asegurar el flujo de vía aérea, ¿okay? Diferente a el cartílago elástico, ¿no? Donde encontramos cartílago elástico, sobre todo en la epiglotis. Las otras cosas no se las voy a mencionar porque son nombres muy fancy.
En la epiglotis encontramos cartílago elástico. Y aquí están las cuerdas vocales acá atrás. De eso usted lo ve mejor cuando ve la clase de anatomía de cabeza y cuello. No voy a entrar mucho en detalle de eso. Pero lo importante es que estos cartílagos, con sus músculos asociados, permiten que la vía aérea se mantenga abierta y también permiten que las cuerdas vocales vibren para que podamos hablar. Bien, la epiglotis, usted sabe que es un epitelio escamoso, estratificado no queratinizante, y acá su fondo de cartílago hialino, ¿no? Lo ven, es como una lengüita. Es una lengüita o una lengüeta que cuando nosotros deglutimos se cierra para evitar que la comida se vaya a la vía aérea. A veces pasa que le dicen tradicionalmente que la comida se fue por el camino viejo, ¿no? Porque la epiglotis se falsea y se te va algo de lo que estás degluteando por ahí. Eso va seguido de un reflejo casi inmediato de estornudo o tos, pero la cosa es que esos reflejos evitan que lo que tú te comiste se vaya a la vía aérea, ¿no? Porque si eso se va a la vía aérea, te puede dar una neumonitis por aspiración, una neumonitis química, que se puede sobreinfectar también. Creo que eso ya se los dije, sí, después se lo leen con calma. Puedes encontrar también glandulitas mucosas en la submucosa de la epiglotis, ¿no? Y también algunas serosas, que sirven para lubricar todo esto, de manera que se pueda dar todo este proceso de deglución lo más fluido posible, si es que esa es la palabra, ¿no? ¿Qué más podemos rescatar de esta imagen? Vean que la submucosa de un epitelio es un tejido conectivo denso y irregular, hay nervios, hay vasos grandes y las glándulas submucosas, ¿no? Y acá el ductito, que es el que sirve para que la secreción de esto pueda llegar arriba al epitelio. Y claro, recordar siempre la relación con su cartílago, ¿no? Que es cierto, este cartílago yo por H no puedo decir que es elástico, ¿no? Pero bueno, yo sé por razones histológicas que esto tiene que ir con cartílago elástico, porque esto es una epiglotis. Lo justo es que yo haga una tensión elástica para demostrar esto acá abajo. Bien, si tú agarras una laringe y le haces un corte axial, que eso es súper raro, o sea, eso nomás se hace para fines académicos, vas a encontrar una estructura así. Vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Cuando vas por la laringe vas a encontrar estas V que son los ventrículos, y más arriba de los ventrículos están estos pliegues que son los ventricular folds. En estos ventricular folds tú vas a encontrar el epitelio respiratorio que ya conocemos y vas a encontrar tejido linfoide, ¿ok? Que eso forma también parte del MALT. Esta imagen se la iba a quitar, pero se las dejé para que vean cómo estos pliegues hacen esta VC, que son las vocal cords o las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales están recubiertas de un epitelio escamoso estratificado no queratinizante, ¿no? Y es importante porque este epitelio tiene que resistir bastante fricción y bastante abrasión. Se lo puse porque esto es sitio común de displasia, sobre todo en los fumadores. Es impresionante la cantidad de gente que esta parte de este epitelio escamoso estratificado se le pone maligno, ¿no? Por eso es que se los dejé. Y acá abajo tienen los músculos estriados que permiten la fonación, que se llama músculo vocal, ¿no? Vocal muscle. Bien. Bajando más profundo encontramos la tráquea, ¿no? Acá arriba está la laringe y acá está la tráquea, con sus anillos de cartílago hialino. Ya usted lo conoce bien, ya usted conoce de requete bien. O sea, eso, yo creo que yo ofendo su nivel cuando yo les hablo de la etiología de la tráquea, porque ya ustedes son pro en eso. En la tráquea también vamos a encontrar en la submucosa glandulitas mucinosas y mixtas también con secreción serosa. Importante es que los cartílagos hialinos de la tráquea son incompletos, ¿no? Tienen una forma de C, lo deja acá en este corte axial. ¿Ok? ¿Para qué es eso? Porque detrás del cartílago está el esófago. El esófago es posterior al cartílago de la tráquea. Y esto es incompleto para permitir que la deglución se haga de una forma correcta. Porque a veces el esófago, ustedes saben que se distiende con el contenido que usted está deglutiendo. Entonces, esta parte incompleta permite que el esófago pueda deglutir sin mayor problema. Entonces ven que arriba está bien protegido y acá es más flexible gracias a la ausencia de cartílago en ese punto, ¿no? Aquí encuentras entonces músculo traqueal y más atrás el esófago. Pregunta de examen: ¿los cartílagos de la tráquea son completos o incompletos? Pues son incompletos. Esta imagen que ya está hasta el cansancio, nomás se la puse para recordar que aquí en este punto vemos
glandulitas, ¿ok? Glandulitas de secreción mixta, ¿no? Cero mucinosas. Y el clásico epitelio respiratorio en relación con el cartílago hialino de la tráquea. Bien, el árbol bronquial, ¿no? Porque el árbol bronquial, después de la tráquea, se divide en bronquios que a su vez se van dividiendo en ramitas más chiquititas. Todo aquí es por jerarquía, ¿no? Bien, la tráquea se va a dividir, tienes la tráquea acá arriba, ¿no? En dos bronquios, pues ya adivinaron, un bronquio derecho y un bronquio izquierdo, que son los que están en verde, ¿no? Esos bronquios son los que entran a cada pulmón, junto con su respectiva irrigación e inervación, que es lo que dice aquí. Una vez que los bronquios estos primarios entran a cada pulmón, pues se subdividen. Importante es que el bronquio derecho, acá arriba, se subdivide en 3 y el bronquio izquierdo se subdivide en 2. ¿Por qué? Porque cada subdivisión va a proveer o va a encargarse de un lóbulo pulmonar. Eso quiere decir que el pulmón derecho tiene 1, 2, 3 lóbulos y el pulmón izquierdo tiene 1, 2 lóbulos. Es una pregunta clásica de anatomía. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Por lo tanto, el pulmón derecho tiene 3 bronquios secundarios y el izquierdo tiene 2 bronquios secundarios. ¿Ok? Eso sí, por favor, apréndanse. Bien, estos bronquios secundarios se dividen entonces en los bronquios más chiquititos todavía, que son los bronquios terciarios, ¿no? Que acá arriba está representado por amarillito, ¿no? Y después los bronquios terciarios se siguen dividiendo en algo que vamos a conocer, ¿no? Que está acá más adelante, ¿no? El bronquio terciario se divide en unas ramas todavía más chiquititas, que se llaman los bronquiolos, ¿ok? El bronquiolo, bueno, aquí ya la subdivisión se hace menos clara. El bronquiolo es el que entra a cada lóbulo como tal y ahí se ramifica nuevamente, ¿no? En los bronquiolos terminales, ¿ok? Ahorita vamos a conocerlos. Ok, vamos a hablar de los bronquios y la histología de los bronquios. Comenzando de los bronquios principales y después hacia los más chiquititos, ¿ok? El bronquio tiene un buen diámetro, pero cada vez que él se ramifica, su diámetro va disminuyendo. Eso es lógico, ¿no? Lo importante es que en los bronquios primarios, o sea, en estos de acá que son más grandototes, que son el izquierdo y el derecho, el cartílago es completo, o sea, el cartílago rodea completamente al bronquio. A medida que el bronquio se va ramificando y se vuelve más pequeñito, ya el cartílago es incompleto, como lo ves acá en esta imagen, ¿no? Los bronquios más chiquitos tienen cartílago, pero el cartílago no es completo, es incompleto. Esto es una diferencia histológica entre un bronquio principal o un bronquio primario que tiene un anillo completo de cartílago y un bronquio más pequeño, donde el cartílago es incompleto. ¿Okay? Este bronquio tiene su clásico epitelio respiratorio, que obviamente acá arriba no se ve muy bien. Vas a encontrar también glandulitas seromucinosas, o sea, mixtas, y también vas a encontrar músculo liso, ¿no? Entonces por acá arriba. Bien. Esta es la imagen, pero con más aumento, ¿no? Aquí ves el epitelio respiratorio, no tiene caliciformes, en este punto es normal no verlas. Es un epitelio estratificado, cilíndrico, con los cilios que ustedes conocen. Por acá tenemos las glándulas seromucinosas que son mixtas, nervio y mucho músculo liso, ¿no? Que va a asistir a esta transmisión del aire, porque el aire llega hasta los alvéolos, ¿no? También podemos encontrar tejido linfoide en este punto. Este tejido linfoide forma parte del tejido linfoide asociado a mucosas o el MALT, ¿ok? Y el bronquio, entre más chiquito se hace, más va perdiendo cartílago, como lo dice acá. Bien, la puse más en grande, la puse más grande, ¿no? Vean cómo está el ducto que es el bronquio, con su epitelio cilíndrico pseudoestratificado, con cilios, es la luz del bronquio, y vean cómo está en relación con su placa de cartílago hialino, que es incompleta. Eso quiere decir que, no sé hasta qué punto será, pero quiere decir que este no es un bronquio primario. Puede ser uno más chiquito, pero no es primario. ¿Cuál es en este punto? Habría que buscar la leyenda. Porque el primario es el que tiene el cartílago completo.
Estas son placas de cartílago que son incompletas. Eso te habla que este es un bronquio de una jerarquía menor. Vean que el tejido linfoide, que forma parte del MALT, eso es normal encontrarlo ahí, y el músculo liso, ¿no? Y acompañado de sus granulitas seromucinosas. Bien, una vez que los bronquios llegan a sus ramificaciones terminales, se transforman en los bronquiolos, ¿eh? Los bronquiolos son chiquititos. Mira el diámetro del bronquiolo, 1 milímetro menos. Eso es como lo que mide un capilar. Mentira, el capilar es una cosa chiquitísima, chiquitísima. No, me pasé con el ejemplo del capilar, pero es chiquitito. Bien, supuestamente los bronquiolos se forman a la 10ª ramificación de este asunto, ¿no? Como la 10ª rama. Importante es que, a diferencia de los anteriores, de los bronquios, el bronquiolo no tiene cartílago, es lo más importante, y tampoco tiene glándulas mucosas, ¿ves? Es más sencillo el bronquiolo, es mucho más simple. El bronquiolo va a estar rodeado de músculo liso, como lo ven aquí, y también va a estar rodeado de su anclaje, ¿no? Que está representado por tejido conectivo denso. El epitelio que vemos en el bronquiolo es un epitelio que se va convirtiendo cada vez en un epitelio más rudimentario, ¿no? Tú en un principio puedes verlo columnar certificado con cilios, y cuando se ve más chiquitito, ese epitelio comienza a aplanarse, ¿no? Y al final queda con una morfología tipo cuboidal. Eso te habla que es un epitelio menos especializado. Pero acuérdense que en el bronquiolo no hay cartílago. No hay cartílago. Lo ven aquí, ¿no? Ven, esta imagen se la puse para que ustedes vean cómo las células ya no son cilíndricas como tal. Estos son los alvéolos, por cierto, ¿no? Lo que lo rodean. Son células chatitas ya, o sea que son cuadraditas, más cuboidales que cilíndricas, o sea que te hablan de que este es un bronquio que está bien chiquitito, o sea, ya él perdió su especialización vista en las vías aéreas más grandes, ¿no? Tiene su rodeo de músculo liso aquí lo ven con más detalle, y su anclaje de tejido conectivo. No hay cartílago, por lo tanto esto que estamos viendo es un bronquiolo. Y como siempre, su relación con los alvéolos, que lo vamos a conocer más adelante, ¿no? Todos estos espacios son alvéolos, eso lo vamos a conocer más adelante. Bien, el aparato mucociliar, usted sabe qué es, ¿no? Pues son los cilios de este famoso epitelio respiratorio que van a servir para movilizar toda la contaminación hacia arriba, de manera que nosotros lo descartemos en forma de flema, o coloquialmente como moco, ¿no? O sea, forman como los cilios forman como un movimiento hacia arriba que va a estar llamado a eliminar toda esa suciedad que no necesitamos. Bien, los bronquiolos pueden inflamarse, sobre todo en los niños, ¿no? Sobre todo por virus respiratorios como el adenovirus, y por suerte que no existe en nuestro medio, que es el measles o sarampión. Si yo viera a un niño con un sarampión, yo saldré huyendo, no sé ustedes. Eso no debería existir aquí. O sea, mucha gente murió en el pasado por eso. Muchos niños murieron en el pasado por eso. Entonces hay que ser agradecido con el sistema de vacunación. Pues la inflamación de esta vía aérea chiquitita se llama la bronquiolitis. Cuando esto progresa, ese proceso de inflamación, regeneración, te genera estos tapones de fibrina y de tejido conectivo, ¿no? En este punto se llama la bronquiolitis obliterante. Por suerte eso ya no sucede porque las bronquiolitis son bien manejadas en nuestro nivel. Entonces, pero bueno, una cosa curiosa, ¿no? Verán cómo la inflamación no siempre es buena, porque la inflamación te genera mucha cicatriz y muchos síntomas. Entonces te tapa, es un tapón de tejido conectivo en la vía aérea, lo obstruye, ¿no? Bien, en el bronquiolo hay un tipo de célula, ¿no? Que es la célula que se va reemplazando de lo que alguna vez fue epitelio respiratorio, como ya lo conocemos. La célula esta cuboidalcita o chatita que encontramos en el bronquiolo recibe el nombre de célula Club o Club cell, ¿ok? También, si lo quieren desglosar, se le llama célula bronquial exocrina, porque secreta varias cosas, ¿no? Tiene muchos gránulos que son los que ven aquí en su superficie apical, que secretan surfactante, que ahora hablamos un poquito de él. Secretan también mucina. También tienen bastante retículo endoplasmático liso, es una función importante en la detoxificación,
de sustancias que uno adquiere por vía respiratoria y por lo tanto también tiene una función antimicrobiana importante. ¿Qué es lo que yo les traje de esto, no? En el pasado a estas células CLOP se les llamó células de Clara, en honor a un señor que se llamaba Marx Clara, no es justo decirle doctor, que las descubrió durante la Segunda Guerra Mundial. El tipo era un científico nazi que descubrió estas células de Clara cells, las descubrió en pacientes que fueron víctimas de los nazis, o sea, gente inocente. Gente inocente se descubrió para hacer esto, para descubrir estas cosas tan interesantes. Lo cierto es que la guerra es un acto cruel, en la cual mueren muchos inocentes, pero durante la guerra también se han dado muchos conocimientos, se crearon muchos conocimientos importantes que forman las bases del conocimiento de la medicina moderna. ¿Okay? Bueno, por acuerdo de muchas sociedades de patología respiratoria, se decidió que no se va a usar más el nombre de células de Clara, porque realmente esto es producto de un crimen de guerra. O sea, tú no puedes agarrar a las víctimas de la guerra y tratarlas como conejillos de India, ¿ok? Eso se llama crimen, es un crimen de guerra y es totalmente antiético. Claro, no puede negar el descubrimiento, se descubrió. Entonces, se ha decidido usar ese nombre de célula de Clara en desuso, porque sería un honor a Clara, y Clara es un criminal, ¿ok? Es lo que puede ser un científico loco que experimentaba con humanos. Entonces ya no se usa el nombre de células de Clara, ¿no? Ahora se usa el nombre de Clop Cell o células Clop. Clop porque parecen como un garrote, ¿no? Tienen una base roma, como si fuera un bate, no un garrote. Clop, así, eso es lo que quiere decir. Entonces esto es parte de la historia de la medicina. O sea, esto es un crimen importante, y por eso es que no se usa ya ese epónimo en honor a esto. Se usa ahora las Clop Cells o células Clop. Bien. Hablando de los bloqueos terminales, el asma, para los que son asmáticos, saben que es una condición potencialmente mortal. El asma tiene un componente inflamatorio importante y alérgico también. Cuando el asma se da, este músculo liso que rodea el bronquiolo, se cierra y obstruye la vía aérea. Eso, yo no soy asmático, por cierto, pero yo me imagino que eso debe ser muy desesperante, ¿no? Por eso es que el tratamiento de asma va indicado a relajar este músculo liso y a desinflamar. Eso lo conocerán con lo de enfarma y neumo y medicina interna, pediatría también. La contracción de ese músculo liso se llama broncoespasmo, ¿no? Entonces, esto ocurre porque usted tiene mastocitos que ya los conoce, que comienzan a degranularse sin control, suelta histamina, otras cosas. Y ese arranque hace que ese músculo liso se cierre, y eso causa muchos síntomas. Entonces, obviamente, usted sabe que el salbutamol, que es un beta-2 agonista, corrige estas cosas. No me meten en farma, eso ustedes lo ven allá. Pero es para que sepan cómo a nivel histológico se explican estas cosas. Si tú ves un asma, que es muy raro verlo en histología, se ve todo muy inflamado. ¿Ok? Porque el componente del asma es inflamatorio, ¿no? La patología del asma es full inflamatoria. Por eso es que se trata con antiinflamatorios. Bien, si bajamos un poquito más, en el punto donde se conecta el bronquiolo con el alveolo, en este punto, esta conexión entre vía aérea y alveolo se le llama al bronquiolo respiratorio, ¿ok? Ese sistema de bronquiolo con alveolo se llama bronquiolo respiratorio. Y en este punto es que comienza la porción respiratoria, que es donde se da el intercambio de gases, ¿no? Vean que como las bolitas que son los alveolos están en íntima comunicación con los vasos sanguíneos, y vean cómo hay comunicación entre los alveolos y la vía respiratoria como tal. Entonces, en el punto de los bronquiolos respiratorios lo que vamos a encontrar son las células CLOP. Recuerden, nunca leían células de Clara. De hecho, eso es historia de la medicina, por eso fue que se los traje. Y en los alveolos como tal, el epitelio celular todavía más rudimentario, ¿no? Aquí vamos a encontrar un clásico epitelio plano sim, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Excelente imagen. ¿Ves cómo tienes acá tu bronquiolo? Aquí deben estar las células CLOP con las funciones de surfactante, que si de moco, después se lo repasan con más calma. Este bronquiolo respiratorio se abre y entonces termina en todos los saquitos alveolares, ¿no? Estos espacios blancos son estas bolitas esquematizadas, ¿no? O sea, son espacios donde hay comunicación entre el epitelio del alveolo y los capilares, y donde se da el intercambio, pues, sanguíneo. Mira, aquí hay un capilar, aquí hay uno, aquí hay otro.
Los alvéolos están revestidos por un epitelio de una sola capa, aplanado. Como usted sabe ya, esto se llama un epitelio plano simple, ¿no? Vea cómo están comunicados el bronquiolo con su respectivo alvéolo. Entonces, este sistema en general se llama el bronquiolo respiratorio. Muy bonita imagen, por cierto. Bien, los bronquiolos respiratorios a veces se obstruyen porque hay exceso de moco. El exceso de moco obstruye el bronquiolo y entonces ese segmento pulmonar se colapsa. El término correcto es atelectasia, ¿no? Sucede sobre todo en pacientes recién operados. La atelectasia produce muchos síntomas, ¿no? Pero por lo general es reversible, ¿no? Se revierte con movimientos respiratorios, ejercicio respiratorio es la palabra. Una cosa se llama true flow, ¿no? Que tú soplas y se suben unas bolitas. Bueno, eso es ejercicio respiratorio. Porque el paciente después del postoperatorio todavía sigue con la influencia de los medicamentos y sus músculos respiratorios se ponen, por así decirlo, perezosos. Bueno, esa pereza del músculo respiratorio lleva a esto, ¿no? Y esto se puede complicar y se puede infectar también. Por lo tanto, se le pide al paciente que haga ejercicios respiratorios postoperado. Un ejemplo es soplar un guante, ¿no? Un globo. Bueno, esa tontería parece que no, pero sí ayuda. Bien, vamos a hablar ya de los alvéolos y de los ductos alveolares. Aquí tienes tu RB, que es tu bronquiolo respiratorio, que se va a desencadenar o va a desembocar, mejor dicho, en los ductos alveolares, ¿no? Ves aquí las club cells y aquí la relación con los espacios o los ductos alveolares, ¿no? Entonces, es en el lugar donde se abren, o sea, la comunicación entre el bronquiolo y el alvéolo se da a través del ducto alveolar, ¿ok? El ducto alveolar, como usted puede ver aquí, está revestido por una sola capa de células escamosas, delgadísimas, ¿ok? Yo creo que eso, okay. En este punto los ductos alveolares, ven que es delgadísimo, ¿no? Hay un poquito de colágeno y algo de fibra elástica, que es el tejido conectivo que le da soporte a estos ductos alveolares. Ven que cada vez que la arquitectura histológica se pone más y más simple. Bien, los sacos alveolares son los grupitos de alvéolos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un saco alveolar, aquí hay otro. Y los individuales se llaman alvéolos como tal, ¿ok? Los sacos alveolares representan el final del ducto alveolar. Por ejemplo, aquí va el ducto, que eventualmente termina en un saco alveolar, que es un grupito de alvéolos. En este punto, la lámina propia, si es que existe, es delgadísima, ¿no? Y aquí esto está soportado por fibras elásticas, un poquito de colágeno y a veces algo de reticular. Bueno, estas unidades individuales se llaman los alvéolos. En los alvéolos tú encuentras en la vecindad capilares, ¿no? Como este, que son los que conectan con los alvéolos para que el aire que entra aquí adentro, que es algo blanco, o sea, ahí no hay nada, o sea, hay aire, ¿no? Pero obviamente el aire no se ve en el microscopio. Bueno, gracias a ese aire que viene con oxígeno se da el intercambio entre la sangre desoxigenada y el oxígeno que estamos nosotros inspirando, ¿no? Vean qué bonito que es esto, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Vamos a saltarnos esto aquí, vamos a seguir el orden como es. Bien, los sacos alveolares pueden sufrir daño también, ¿no? Ese daño se llama daño alveolar difuso. Les iba a borrar esta diapositiva, pero se las voy a dejar, porque si ustedes se han puesto a investigar algo de COVID, verán que una característica del COVID es producir este daño alveolar difuso, ¿no? O sea, se dan estos depósitos de esta cosa rosada, que es fibrina, que estas son las famosas membranas hialinas, son rosaditas, ¿no? La formación de membrana hialina te indica que ese alveolo está dañado, y bien dañado. O sea, se llama daño alveolar difuso. Se da en infecciones virales, como el COVID, bacterianas como las neumonías, también cuando administras mucho oxígeno, también eso pues, es una iatrogenia, se llama eso, y también en los embolismos grasos, ¿no? Sobre todo en las fracturas. O sea que ya usted sabe que el hueso tiene bastante grasa. En las fracturas, parte de esa grasa puede viajar por la circulación y crear embolismos tipo grasos. Sí, es reversible, pero esto es bien. Cuando hay membranas hialinas es porque hay bastante daño, como en el COVID. Bien, estos de hecho son los pulmones de Norato, ¿no? Tú agarras un pulmón es como una gelatina, bien sangriento, pero como está lleno de aire, se ve así, es una textura esponjosa. Es tan esponjoso que es hasta duro de cortar porque es como una masilla. Alguna vez tocarán un pulmón y ustedes verán cómo es él, ¿no? Y extremadamente sangriento, ¿no?
Bien, los alvéolos tienen formita de saco y como están llenos de aire, como ya les dije, son los que le dan esta textura esponjosa o cauchosa al pulmón. Es bien blandito, ¿no? Súper blando el pulmón. Nosotros tenemos cercano a 200 millones de alvéolos que también se van regenerando, o sea, son bien abundantes ellos. Bien, los alvéolos, lo ven aquí, ¿no? Son las unidades más básicas, ¿no? Perdón, todo esto es un saco alveolar que entra gracias a un ducto alveolar y cuando son las unidades terminales que están individuales, pues estos son los alvéolos. Para mí todos son alvéolos, ¿no? Ya eso decir que ducto, saco es como mucha nomenclatura, pero es para que ustedes lo entiendan. Ya estos solitos son los alvéolos. O sea, si yo le pongo esta imagen de que ¿qué es esto? Estos son alvéolos, ¿no? Ya con eso yo me conformo. En los alvéolos, ya les he dicho, es donde ocurre el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso ocurre por difusión simple, porque los gases son moléculas chiquitísimas. Por eso es que es importante prestar atención a las clases iniciales para poder entender cómo ocurre esto. Bien, los alvéolos tienen un recubrimiento que lo divide de otros alvéolos, pues que se llaman los septos alveolares, ¿no? Aquí tú ves un epitelio escamoso plano, simple, casi imperceptible, súper delgadito. O sea que yo le pregunto, ¿qué tipo de epitelio recubre el alvéolo? Un epitelio plano, simple, ¿no? Con mucho amor tú ves algunas fibras elásticas soportando este epitelio, algunas reticulares, bueno, y esta elástica es la que le permite al alvéolo deformarse, dependiendo si estás inspirando o expirando, le da cierta flexibilidad a la pared, ¿ok? Mientras que la reticular evita que el alvéolo se sobredistienda o que se colapse, le da un buen soporte, ¿no? Y lo importante es que en estos septos tú vas a encontrar capilares porque en este punto es donde se intercambian los gases, por lo tanto vas a encontrar la red de capilar, como dice en rojito, más rica de todo nuestro cuerpo, ¿no? Bien, vamos a la parte de la ciencia, ¿no? La parte de la ciencia fisiológica que yo tanto... No es lo mismo, no soy muy talentoso para eso, pero bueno, para encontrar el sentido a esto, me toca mencionárselo, ¿no? Bien, tienes un capilar aquí, con un eritrocito que acá lo pusieron gigantesco, y tienes acá el alvéolo, o la luz del alvéolo, ¿ok? Cada alvéolo tiene sus propios septos alveolares, ¿no? Que son como sus paredes. El alvéolo está separado del capilar por una unidad que se llama la barrera aire-sangre, ¿ok? No sé si es la traducción literal, pero en el libro se llama la barrera air-blood, blood-air, no me acuerdo. Bien, en la barrera aire-sangre tú vas a encontrar componentes que la constituyen, siendo el primero la paredcita del alvéolo, aquí dan 2 o 3 celulitas que forman la paredcita del alvéolo. Vas a encontrar del otro lado la pared del endotelio capilar y la fusión de ellas dos te crean otra barrera en el medio, ¿no? Esta es la famosa barrera aire-sangre. En la barrera aire-sangre es que se da el intercambio de los gases, ¿no? No es que están intermezclados estos entre sí. Una barrera que permite la difusión de oxígeno hacia la sangre y el desecho de dióxido hacia el alvéolo, ¿no? De manera que se pueda dar la dinámica esta respiratoria. Los capilares que constituyen en este punto, ya usted sabe cuáles son los tipos de capilares, son de tipo continuos, o sea que son más herméticos que por ejemplo los que vemos en el hígado. Ok, esta imagen es para que vean la relación que existe entre la pared del alvéolo y los capilares, ¿no? Muchos capilares chiquititos, que caen, si acaso con mucho amor, un eritrocito. Y aquí ven esquemáticamente cómo la pared del alvéolo está representada por un epitelio de una sola capa, planito. A encontrar algunos macrofaguitos ahí, son las células de polvo que vamos a conocer más adelante. Y el alvéolo tiene un porito, ¿no? Un porito por medio del cual entra aire, que se llama el poro de Kohn o el poro alveolar, y evita que este alvéolo no se sobredistienda. Este poro sirve para, por así decirlo, balancear las presiones, ¿ok? Por medio de ese balance, el alvéolo no se sobredistiende ni se colapsa. Una forma fácil de verlo, ¿no? El porito, ya les dije que se llama el poro de Kohn. El poro de Kohn comunica los alveolitos vecinos y ese porito sirve para balancear las presiones, ¿no? De manera que, por el que dice aquí, ¿no? Permite que el aire circule y evita que si este se obstruye, los otros se reclutan. De manera que permite balancear las presiones de manera que los alvéolos no se colapsen todos, ¿no? Aquí todo ocurre en un debido
balance, una debida comunicación. Bien. Bueno, el intercambio de los gases, eso usted lo ve más que todo en fisiología, la fisiología respiratoria. Por lo tanto, yo no voy a hacer mucho énfasis en esto, ¿no? Lo importante es que les grabé esto para que usted sepa que cuando inspiramos oxígeno, o aire, mejor dicho, trae oxígeno, ¿no? Este oxígeno es el que pasa a la sangre desoxigenada. Y entonces los eritrocitos te van a donar su CO2 para que sea lavado, ¿no? Porque es un desecho, ¿ok? Lo importante es que el CO2 llega dentro del eritrocito en forma de ácido carbónico, ¿no? Y se libera por la acción de una enzima que se llama la liganasa carbónica, que usted verá con más detenimiento cuando entre la parte de la fisiología respiratoria. Vamos a hacer esto. Bien, vamos a hablar de las células que componen el alveolo como tal, que tienen sus nombres artísticos, ¿no? La primera célula que vamos a ver aquí es el neumocito tipo 1, ¿no? Neumo de aire, cito de célula, o sea, célula del aire tipo 1. Hay tipo 1 y tipo 2, así que no se me estresen, ¿no? El neumocito tipo 1 es el que nosotros encontramos revistiendo la pared del alveolo o la superficie alveolar. Recuerden que como este reviste va a formar parte de la barrera aire-sangre, ¿no? 95% de este revestimiento está dado por los neumocitos tipo 1. ¿Ok? Después se leen esto con calma. Por ejemplo, él tiene unas vesículas adentro que sirve para el intercambio surfactante. Vamos a leer más adelante que el surfactante también sirven para poder mantener esto lo más limpio posible. Recuerden que el aire que nosotros inspiramos tiene cierto grado de contaminación, y lo importante es que como estas son células que revisten, tienen que estar íntimamente en contacto. Por lo tanto, entre neumocito tipo 1 y neumocito tipo 1 vamos a encontrar bastantes desmosomas y tight junctions que hacen que esto esté herméticamente sellado y evitan que el fluido entre a el espacio alveolar. Eso es importante. Entonces lo tienes aquí, ¿no? Tienes los capilarcitos C, y aquí tienes esquemáticamente los tipo 1, tipo 1, que lo vas a encontrar revistiendo la pared del alveolo. Versus los tipo 2, que son más gorditos, más cuadraditos, con un poquito más de citoplasma, ¿no? Poligonal es el término adecuado, ¿no? Los tipo 2 se encuentran dispersos entre la pared del alveolo, son menos comunes. Los tipo 1 son más abundantes, ¿no? Lo encuentras aquí a la periferia formando unos grupitos, ¿no? Dice que hay grupitos de 2 a 3. Ok, tiene un citoplasma más abundante, un núcleo más redondito, y dentro del tipo 2 vas a encontrar bastantes vesículas, que esas vesículas son las que le van a ayudar al tipo 2 a secretar el surfactante que vamos a conocer más adelante. Creo que aquí. Bien, verán aquí en este esquema, se lo puse porque está bien bonito. Este es el alveolo con su recubrimiento alveolar, que es de neumocitos tipo 1, y vas a encontrar los tipo 2 dispersos, ¿no? Los tipo 2 son más grandes, porque este es un tipo 2 y este chatito aquí es un tipo 1. El tipo 2 tiene más citoplasma, porque en su citoplasma hay bastantes vesículas que le van a ayudar a sintetizar y a secretar algo que se llama el surfactante. ¿Ok? Dentro del tipo 2, que es el que está aquí esquemáticamente, vamos a encontrar bastantes vesículas que también le llaman cuerpos lamelares. ¿Ok? Lamelares como de láminas, ¿no? Son cuerpos laminados. ¿Ok? Esquemáticamente vean cómo se ve de gordo el tipo 2 y de aplanado el tipo 1. ¿Ok? Dentro de estas vesículas o de estos cuerpos lamerales vamos a encontrar bastantes grasas, lípidos, fosfolípidos, que el tipo 2 sintetiza constantemente. Este conjunto de lípidos, fosfolípidos y proteínas van a servir para sintetizar algo que se llama el surfactante. ¿Ok? El surfactante está disperso sobre toda la pared del alveolo. ¿Ok? El surfactante tiene la función de disminuir la tensión que existe entre la interfase que hay entre el aire inspirado y el epitelio. Forma como una película que lubrica la capa interna del alveolo. De esta manera, esta película va a lubricar eso y va a evitar que el alveolo se colapse, ¿no? Va a evitar que el alveolo se colapse, y esta lubricación es lo que al final del día va a facilitar la respiración. O sea, es como una película que te facilita ese movimiento de gases, porque si no, la fuerza con la que tú inspiras te pudiera reventar el alveolo.
Eso se evita gracias a que el neumocito tipo 2 te va a secretar surfactante que evitan que el alveolo se te reviente o que colapse, ¿no? Bien, el alveolo está constituido por un montón de cosas curiosas, ¿no? Lípidos, fosfolípidos, por ejemplo aquí tiene colesterol, tiene esta DPPC, después se la leen, y tiene otras proteínas, ¿no? Por ejemplo la hidrofílica. Esto se lo leen con calma después. Es para que ustedes nada más vean lo complicado que es el surfactante y lo importante que es el surfactante. Tienes el tipo 2 aquí, grandotote, núcleo grande, y tienes dentro de él muchos vesículas, que son los cuerpos lamelares, que son los que van a permitirle a él liberar el surfactante, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre en los pacientes que no tienen surfactante, ¿no? Se ve sobre todo en los bebés prematuros, en los bebés chiquititos, ¿no? Ellos como nacen antes del tiempo, sus neumocitos tipo 2 no están bien desarrollados, ¿ok? No están aptos para poder secretar este surfactante. Debido a eso, ellos no producen suficiente surfactante y esto evita, como su alveolo está rígido, no está lubricado. Por lo tanto, este alveolo no se va a poder expandir, como por ejemplo se expande mi alveolo o el de ustedes. Por lo tanto, ese bebé no va a poder realizar un intercambio adecuado de gases. Por lo tanto, él no va a poder respirar adecuadamente. ¿Qué hace él en su defecto? Hace más esfuerzo con su parrilla costal, recluta más músculos intercostales, hace más, su diafragma trabaja más, por lo tanto su frecuencia respiratoria aumenta. Bueno, tú puedes hacer eso cierto rato, pero adivina, eso cansa. Y cansa tanto que tus músculos se cansan y tú puedes dejar de respirar, porque te cansas. Eso pasa también en los adultos. Por eso es que tienen que asistirte. Esta asistencia se hace gracias a que el paciente lo intuban y lo conectan a una máquina que se llama un ventilador. El ventilador es como si fuera un pulmón artificial, ¿ok? Ese ventilador hace que los músculos intracostales, la función se le cede a la máquina. Por lo tanto, el bebé no tiene que cansarse tanto. A través del tubo también al bebé se le provee de surfactante exógeno que está sintetizado de vaquitas, ¿ok? Vaquitas bebé. Y ese surfactante se le da por el tubo, llega hasta los alveolos y esto ayuda a eliminar ese exceso de tensión de esos alveolos desprovistos de surfactante. Eso se ve bastante en las salas de neo, ¿no? Que son de los prematuros, ¿sabes? Casi todos ellos están intubados y se les tiene que administrar surfactante y se les tiene que madurar los pulmones con corticoides para que sus neumocitos tipo 2 puedan entonces comenzar a secretar su propio surfactante, ¿ok? Eso lo van a ver mucho cuando usted rote en el hospital del niño en la sala de neo. Bien, en el alveolo también encontramos macrofagitos, los macrófagos están en todos lados. Pues en este caso vean que creativos, ¿no? Se llaman macrófagos alveolares o también le llaman células del polvo o dust cells, porque ellos están aquí adentro, adivinen qué, comiendo polvo. Toda la suciedad que nosotros inspiramos sin querer queriendo, los alveolos se la comen, la fagocitan y entonces se quedan dentro de su citoplasma como cuerpos residuales. Por eso es que se ven negritos. También comen células, también comen humo del cigarrillo o humo del ambiente contaminado y se ven negros. Eso se llama antracosis, ¿no? Y eso es muy de los fumadores. Eso sí lo vemos bastante en las biopsias, ¿no? Antracosis, que es cuando tú ves alveolos con pigmento negro, ¿no? Pero en este caso se lo llaman tiro de polvo porque ese macrófago se come todo lo que venga, ¿no? Como todo buen fagocitador. Ya usted sabe que el cereal del monocito también se comen eritrocitos perdidos viejos, ¿no? Que ya no sirven, se lo comen, lo fagocitan, ¿no? Y eventualmente reciclan la hemoglobina, etcétera, que ya vimos en la clase creo que del vaso, ¿no? Estos macrofagitos van a comerse todo lo que no debería estar ahí: polvo, carbón, humo de cigarrillo, y también pueden comerse y presentar en su citoplasma la hemosiderina de los eritrocitos que se comen. Son como unos limpiadores ellos, nuestros macrófagos alveolares o celulitas de polvo. Miren aquí, ven, están negritos porque se comen entonces el humo, o no el humo, la materia contaminante o la partícula contaminante del humo del cigarrillo y sobre todo el smoke. Se ven así negritos. Y estos que ven en la luz aquí, todos estos son macrofagitos, ¿no? Ahí bien gorditos a la espera del ataque.
y a veces también comen hemosiderina. Realmente no comen hemosiderina, comen eritrocitos y almacenan ese hierro en forma de hemosiderina. Yo no les he puesto a reconocer macrófagos porque los macrófagos son duros de ver. Tú los reconoces por su contenido en el citoplasma, ¿no? Yo le pregunto esto qué son. Son macrófagos que están comiendo partículas contaminantes del aire y se ve sobre todo en los fumadores. Eso se llama antracosis. Bien, los alvéolos también pueden dañarse debido a estos tóxicos que nosotros inhalamos, ¿no? Entonces, los tipo 2 comienzan a hacer mitosis y eso es lo que va regenerando poco a poco el alvéolo. Los tipo 2 son la clave aquí. Bien, y ya para terminar, la pleura, ¿no? Usted sabe que la pleura es la membrana serosa que reviste a los pulmones. O sea, hay dos pleuras. Hay una pleura que tapiza la cavidad torácica, que es la pleura parietal de pared, y hay otra pleura que tapiza el pulmón como tal, o tapiza la víscera, ¿no? Se llama la pleura visceral. Ya saben que las pleuras, ambas, tanto la visceral como la parietal, están tapizadas por su mesotelio, ¿no? No tengo que decirles eso. Y entre pleura y pleura hay un espacio que se llama la cavidad pleural, ¿ok? Después les digo por qué es importante eso, ¿no? En esa cavidad pleural hay cierto grado de fluido seroso, ¿no? Ese fluido seroso es para que ambas pleuras se deslicen una entre sí y eso facilita el movimiento respiratorio. Si tú lo ves en el microscopio, tienes acá entonces tu cavidad, tus alvéolos, ya conocemos de tipo 2, tipo 1, ves en la luz cómo están los macrofaguitos a la espera de comer. Tienes aquí algo de tejido fibroelástico que te ayuda también a esa dinámica y acá en la superficie tienes entonces el mesotelio, ¿no? Que es un epitelio de una sola capa, plano de una sola capa. Bien, acá en esta imagen histológica el mesotelio se perdió, es normal eso, ¿no? Pero debería haber aquí, como algo por acá. Se lo puse para que sepan que no siempre ganamos, no siempre podemos representar todo histológicamente, porque recuerden que el proceso histológico es bien artístico y depende de la destreza del tallador y de la destreza del histotecnólogo. Aquí se perdieron lastimosamente, pero aquí debería estar epitelio de una sola capa que te va a revestir entonces ese pulmón y está representado por la pleura y aquí unos macrofaguitos, ¿no? En los espacios alveolares. Bien, ese espacio alveolar existe en una presión de gases estable. Si al paciente le mete una puñalada, por decir algún trauma, ese espacio alveolar se llena de aire ambiente, ¿ok? Porque se crea un desbalance de presiones. Ese aire ambiente puede colapsar un pulmón, que es una condición potencialmente mortal. O sea, eso se llama un neumotórax, ¿no? Que es el atrapamiento de aire dentro de la cavidad pleural. El problema es que ese aire, si tiene más fuerza que el aire de acá adentro, va a agarrar ese pulmón y lo va a empujar. Además está decirte que eso te altera toda la dinámica respiratoria, por eso es que es potencialmente normal. La solución aquí es liberar este exceso de aire, ¿no? Eso lo ven cuando ven cirugía, que al paciente le meten una punción que literalmente te desinfla eso. No me acuerdo ahorita en qué espacio intercostal es, eso se lo preguntan al cirujano, eso es una cuestión de trauma. Nunca lo he hecho, por cierto. Lo que se sabe es que le ponen un tubo pleural, ¿no? Que te drena ese exceso de aire o de líquido, lo que sea. Claro, si es una puñalada, la puñalada no va solamente con aire, va con sangre. Todas estas cosas son propias del trauma, ¿no? Ese paciente, cuando le pasa esto, le pasa una cuestión que se llama disnea. Disnea, que es dificultad, nea. Realmente es de PNA, dificultad que es de aire, ¿no? Dificultad para aire, dificultad para respirar, que es lo que quiere decir etimológicamente la palabra disnea, ¿ok? Neumotórax usted lo verá a lo largo de toda su carrera, pero solamente para que vean cómo la pleura influye en esto, ¿no? Cómo el desbalance de presiones te empuja al pulmón y te altera toda la dinámica respiratoria. La pleura también se puede inflamar, se llama pleuritis, y también se puede llenar esto de líquido. Se llama una efusión pleural o un derrame pleural. ¿Por qué ocurre? Muchas razones. Ocurre por ejemplo cirróticos, que el líquido se le cuela hacia la cavidad torácica. Hay neoplasias que también crean exceso de líquido. Las infecciones como tal, eso usted lo afianza a lo largo de su carrera, perdón. Son solamente curiosidades que yo les traigo acá y que
para que sepan la terminología, ¿no? Neumotórax, efusión pleural, diafragma pleural, disnea. Ya que ustedes son términos que yo creo que usted maneja bastante bien hasta ahora. Los pulmones también se malignizan, ¿no? Y dan los cánceres de pulmón que son bien malos, bien malos de hecho, una mortalidad bien alta. Hay uno que es el que se relaciona con el tabaquismo, que es el carcinoma de células escamosas, ¿no? Que se da porque ya la metaplasia escamosa no aguantó y se malignizó, sumamente malo. Y hay otro menos común que es el adenocarcinoma, que irónicamente en nuestro medio es bien común. O sea, de 10 pulmones que yo veo malignos, 9 son adenocarcinomas y 1 es escamoso. Hay otros más raros que son los que derivan de las células de Kulczycki, que son los carcinomas de células pequeñas, que tienen diferenciación neuroendocrinas y son extremadamente malignos, son de muy mal pronóstico, ¿no? Entonces aquí tienes tus espacios alveolares y ves cómo acá todo este tejido maligno te va ocupando espacio y al final te crean masas, ¿no? Masas que crean síntomas. Son muy malignos, muy malignos. Por acá no tienes cartílago y vean cómo todo esto es epitelio maligno. Ven esa estratificación, esa hipercromasia. Esto es una cosa escamosa bien mala, son terribles estos tumores. Yo creo que aquí terminamos ya. Muchas gracias por su atención. Preguntas o comentarios me lo hacen al grupo, como sea. Bien, espero que la clase sea de provecho. Muchas gracias.